del principio, que está haciendo siempre comparaciones entre una cosa y otra. Para poder comparar se necesita tener mínimo dos cosas. Y el escritor de los Hebreos está comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto, a Cristo con Moisés. Obviamente en la comparación el Señor es superior en todo. A los ángeles también, Cristo es superior a los ángeles. Obviamente también le excede en grandeza. Y hay muchas comparaciones que estamos viendo. Y lo que vamos a estudiar hoy también son comparaciones de lo que nos quiere enseñar. Y a veces es más fácil entenderlo de esta manera. Recordemos que este libro fue escrito para el pueblo hebreo. Ellos ya eran cristianos judíos. Ellos estaban pensando regresar al antiguo pacto. Ya habían conocido a Cristo, pero querían como regresar al antiguo pacto o a las costumbres anteriores, porque era más fácil de percibir de manera tangible, visualmente se podían aplicar. Entonces era una forma más fácil de entender. Y hoy vamos a hablar, estamos en el capítulo 9, versículo 23. Vamos a hablar primeramente y dejamos que el Señor sea el que esté hablando en esta noche. Oh Dios amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor, como hemos escuchado en estas alabanzas. También nos hace pensar, Señor, que tú eres el alfa y la omega. Nosotros, Señor, estamos en medio de ti, en el tiempo. Todo lo que somos, todo lo que ha pasado, ya había pasado en tu mente. Gracias, Señor, por esa salvación que procuraste desde el principio. Queremos agradecerte, Señor, y pedirte que en esta noche, Señor, tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que nos quiere enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar con claridad y a tener memoria, Señor, también que los nervios se vayan y que podamos cada uno comprender lo que tú nos quieres enseñar. Sabemos que en todo momento que abrimos las Escrituras, nunca vuelve vacío y siempre nos quieres enseñar algo, Señor. Ayúdanos a obedecerte, a entender también. Y como dice tu palabra, el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, y tú la darás, Señor, abundantemente y sin reproche. Eso te pedimos en esta noche para que podamos comprender tu palabra y dejamos, Señor, este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Como decíamos, entonces estamos en Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hoy quisiera pedirles el favor de que podamos estar leyendo. Son 5 versículos solamente que vamos a leer, pero vamos a leer primero el versículo 22. Mi hermana Lucy, si me quiere ayudar. 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con su sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Listo, muchas gracias. Esto es para poder entender lo que vamos a ver hoy. Él dice la palabra del Señor, que casi todo es purificado con sangre. Recordemos que en versículos atrás nos habla de que las cosas que eran representación de lo que está en el cielo, es decir, como una sombra o la copia, el tabernáculo, que es el santuario terrenal, era una copia del santuario celestial, para que nosotros podamos entender la presencia del Señor. Para eso existía el tabernáculo y para oficiar sacrificios. Pero cada utensilio, cada cosa, incluso el sumo sacerdote y el pueblo del Señor eran purificados con sangre. Esto según la ley. Y ahora sí, mi hermana Lucia, si me puede ayudar con el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que eso. Este versículo hace reflexionar bastante, porque nos habla de una purificación, pero también nos está hablando, otra vez, nos quiere explicar
que lo que existía en la antigüedad, el tabernáculo, ese santuario, era una representación de las cosas celestiales. Es decir, en los cielos existe un santuario y en la tierra existía el tabernáculo, donde habitaba la presencia de Dios. Pero todas estas cosas debían ser purificadas y se purificaba con sangre de un cordero que fue seleccionado para este fin. No era cualquier cordero, sino que uno que fue especialmente seleccionado para esa purificación, porque este cordero era lo más intachable que se podía conseguir, era lo más perfecto que se pudiera encontrar. Y me llama la atención porque dice que estas cosas, según la ley, debían ser purificadas con sangre. Pero después dice que la representación de lo que está en los cielos necesitaba de un sacrificio mejor. Esto me hacía meditar, nos está hablando de una purificación. ¿Será que en los cielos también se necesita purificar? ¿Será que hay sucio, que hay mancha en los cielos? De ninguna manera. Dios es santo, es puro, no existe nada que pueda ser llamado sucio o corrupto, algo que pueda dañarse. La entropía no existe en los cielos. La entropía, uso esta palabra porque me llega a la mente, es un estado de decadencia, es un estado continuo de decadencia. Nosotros perecemos y cada día que pasa nos hacemos mayores, por no decirlo de otra manera, y eso quiere decir que nuestra vida va un día más, es un día menos de vida que nos queda. En los cielos no hay cosa sucia, no hay cosa con mancha. Y es importante resaltar esto también porque el tabernáculo terrenal era purificado con la sangre de los corderos, pero el santuario ya no nos habla de purificación, sino que necesitaba un sacrificio mejor. Y este sacrificio lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único que podía hacer este sacrificio. El Señor no llega al tabernáculo terrenal porque ese no era su sacerdocio. Hemos aprendido que el sacerdocio del Señor Jesucristo es celestial y el sacerdocio terrenal era por los sacerdotes levitas. Entonces vamos al siguiente versículo. Otra persona que me quiera ayudar, por favor. 23. Perdón, el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí vemos que hay algo muy importante. Otra vez hace la comparación y tiene que hacer, si hace la comparación, nosotros también la tenemos que decir. El tabernáculo no era el fin, sino que era algo que servía como mediación y era algo temporal, algo que permitía que el pueblo de la época se purificara y se pudiera presentar ante Dios. Recordemos, Hebreos nos está enseñando continuamente que este era un sacrificio que era sombra del verdadero, es decir, que era como una copia, como cuando usted saca una copia, no es el original, sino que es una copia. Y el verdadero está en otro lugar. En este caso, el verdadero está en los cielos. Y el Señor Jesucristo no entró en este santuario terrenal. Y el sacrificio de nuestro Señor se hacía, Él era el Cordero. El Señor Jesucristo fue el Cordero que fue inmolado, que fue clavado en una cruz. Y por medio de su sangre es que se cumple este sacrificio mejor. Él fue el Cordero perfecto, el Cordero que podía hacer la salvación y la purificación de todos nosotros. Él era el único, es el único que nos puede ayudar a entrar en la presencia del Señor. Y aquí nos dice también que tiene un propósito. Ya no es el propósito de la purificación de un santuario terrenal, sino que ahí dice, para que nosotros podamos entrar en la presencia también del Señor. Así como Él entra primero, nosotros, por medio de su sangre, también podemos entrar a la presencia del Señor.
Y quisiera que me leyeran por favor el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como él. Otra, como él, entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si ustedes se fijan en esta palabra ajena, ya nos ha aparecido en capítulos anteriores. Ya ha hablado que el cordero que era sacrificado y el sumo sacerdote tomaba su sangre, él la utilizaba para la purificación de los utensilios, de sí mismo y de los pecados del pueblo. Pero no era la sangre del sumo sacerdote. Esta no podía cumplir con ese trabajo. Entonces era la sangre de un cordero la que servía para purificación. Y si vemos cada año, si vemos lo anterior, nos explica que cada año el sumo sacerdote tenía que entrar para hacer este trabajo. Y ya hemos aprendido que él tenía que presentarse en santidad. Si no fuese en santidad, él sería consumido por la presencia del Señor. Y aquí es donde tiene mucho sentido lo que es la purificación. Estaba pensando que era un lugar, el tabernáculo, donde solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, pero él tenía que purificar el lugar, porque ahí estaba la presencia del Señor. Recordemos que es una representación, una copia del santuario celestial. Y como delante de la presencia del Señor no hay cosa sucia, no hay pecado, por eso tenía que ser la purificación. Porque si él no era purificado, si entraba con pecado, inmediatamente iba a morir. Eso es lo que hace también el Señor con nosotros. Si nosotros, no hay posibilidad de que un pecador entre al cielo si no es por el medio del Señor Jesucristo. Pero hagamos una suposición. Si alguien llegara delante de la presencia de Dios, inmediatamente sería consumido por la santidad de nuestro Dios. Es imposible que el pecado sea tolerado delante de la presencia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer ese sacrificio mejor, porque era la única forma de que nosotros y de que el pueblo del que está tratando acá pudiéramos entrar y puedan entrar en la presencia del Señor. La sangre del cordero era débil porque no era acepta delante de la presencia del Señor de manera continua. Ya tenía una vigencia y era muy breve. Tenían que hacerlo cada año, esa purificación. Y cuando este cordero, si tomaran la sangre del cordero para que una persona entrara al cielo, eso no era posible, porque esa sangre no paga la deuda del pecado, no paga y no cumple las condiciones, no es perfecta, no es eterna y no es mejor como sí lo es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él entra ante la presencia de Dios, por lo cual nos hace a nosotros aceptos delante de Él. Y dice que fue necesario una vez y para siempre. Esto es una maravilla, la verdad. Yo esta tarde estaba meditando en un parque y era muy hermoso para mí recordar esto. Yo decía, qué maravilla que el Señor tenga que hacerlo una sola vez y para siempre. Y ya con esto nosotros tenemos, si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, si lo aceptamos como nuestro Salvador, si reconocemos que no hay otra forma, no hay otro modo, entonces podemos, si creemos genuinamente en Él, entonces podemos ser aceptos delante de la presencia del Señor. ¿Me ayudan con el versículo siguiente, por favor? Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Si la sangre de nuestro Señor Jesucristo no fuese suficiente, tendría que ser igual que los sacrificios que se hacían en la antigüedad. Tendrían que seguir los sacrificios que se hacían cada año, que se hacían por el pecado.
Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo sí es suficiente y es la única que es suficiente para eso. Y aquí me llama la atención que dice que desde el principio de los tiempos tendría que hacerse sacrificio si no fuese suficiente la sangre de Cristo. Gracias al Señor porque desde los siglos ya se sabía, la palabra del Señor nos indica que la sangre del Señor Jesucristo era la única y habían señales, habían ritos, por decirlo de alguna manera, que estaban señalando que vendría un Salvador. Estaban las profecías que decían que iba a llegar este Salvador para nuestro beneficio. Y nos llama la atención aquí también que dice que la consumación de los tiempos, de los siglos, aquí pasa, y esto es más importante, esta consumación nos hace pensar en cuando el Señor Jesucristo ya entregó su vida. La última palabra que dijo en la cruz fue consumado es, y entregó su espíritu. Cuando Él dice en la cruz consumado es, lo que está diciendo es, este trabajo ya está listo. Lo que era anteriormente ya no es. Desde la consumación de los siglos, de los tiempos, esto nos habla de eso, de que ya ese sacrificio que se hacía en la antigüedad ya no era necesario, porque Cristo consumó la obra. Cristo finalizó lo que tenía que hacerse para poder ser aceptos delante de la presencia del Señor. Y ya no es necesario un sacrificio hecho por hombre, porque ya el sacrificio del Señor Jesucristo fue hecho y tiene el poder para hacerlo una sola vez y ya es para siempre. No es necesario. Si usted escucha por ahí que tiene que hacer sacrificios, ya no, eso no es necesario. Cuando yo era niño escuchaba de peregrinaciones, de que se iban a las montañas y que subían en las montañas de rodillas para encontrar la salvación, para hallar perdón delante de Dios. Y esto no es así, porque la palabra del Señor nos enseña que la sangre de Cristo es la única que tiene ese poder para limpiar y para salvar. Y como sabemos ya, no hay obra humana que pueda hacer que nosotros seamos aceptos delante del Señor. Yo puedo ser muy bueno, puedo ser generoso, puedo ser dadivoso, dar todo lo que tengo. Recordemos al joven rico. Él había cumplido tantas cosas, pero en su corazón no tenía ese anhelo de desprenderse de todas las cosas que no le servían para la salvación. Lo único que le servía para la salvación era el Señor, y estuvo frente a Él, y aún así rechazó la palabra de Dios, rechazó lo único que podía salvarlo. Y esto es triste porque nos hace pensar tantas personas que están engañados y confiando en riquezas, confiando en buenas obras, confiando en limosnas o en hacer servicio comunitario, porque eso lo acerca más a Dios. Y qué lamentable es saber que cuando una persona muere, ya hasta ahí se sabe que hay una condenación, y lo veremos en el versículo que sigue. ¿Me ayudan por favor con el versículo que sigue? 27. Y de la manera que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de el juicio. Este es un versículo que cuando se comprende nos hace pensar bastante y nos hace que se arrugue nuestro corazón, porque dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando una persona muere, hay filosofías que enseñan que hay una reencarnación, y esto no es así. La palabra del Señor nos enseña que una sola vez se muere y después de esto hay un juicio. Podemos leer por favor en Lucas capítulo 16, y este sí es un poquito larguito. Me gustaría si el pastor me puede ayudar, del 19 al 31. Sí. Dice Lucas 16,
19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muchas gracias. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Aquí la palabra del Señor nos está enseñando que había un hombre que tenía muchas posesiones, un hombre rico, tenía sus comodidades. Una persona rica tiene muchas posibilidades de vivir bien, cómodamente, de darse placeres terrenales. Y vemos que a pesar de todas sus riquezas, generalmente una persona que es muy rica, dice la palabra del Señor, que es muy difícil que entre al reino de los cielos, porque tiene tantas comodidades, tiene tantas cosas, tantos placeres, que se le olvida pensar en la vida venidera. Y esta persona, este rico, muere. Y dice también que despertó en el Hades. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y ya este rico murió. Murió y despertó en el Hades. Vemos que había también Lázaro, que era un mendigo. Y aquí vemos que él sufrió en vida. No quiere decir que una persona rica tenga que perderse necesariamente y que una persona porque es pobre se vaya a salvar. No, no es así. Siempre, y no hay excepción en esto, en que el único medio para ir a la presencia de Dios es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. No hay otra forma, ni por riquezas, ni tampoco porque sufrí, ahora voy a ser consolado allá. No, pero Lázaro murió y él padeció tanto que la historia no nos muestra que él pidió al Señor que fuese salvado, pero ya se sabe que para estar delante de la presencia de Dios, tuvo que pedirle a Dios para poder ser salvado. Y vemos entonces que Lázaro estaba entonces en una consolación, él estaba consolado. Y la filosofía, las creencias, hay religiones que nos enseñan que hay cosas que te pueden hacer llegar a Dios. Por ejemplo, en los tiempos de Lutero se vendían parcelas en el cielo. Imagínese eso, quitarle el dinero a una persona y le entregaban una ficha, le entregaban un documento que decía que ya tenían su espacio en los cielos. Y son cosas terribles, son cosas que Satanás usa para engañar y para que las personas se pierdan. También en mi infancia, cada vez que moría alguien,
le decían que le iban a hacer algo que es las 9 noches. No sé si acá también será así. Que tenían que ir a rezar 9 noches, pero si una persona faltaba, entonces esta se perdía. Entonces los que empezaron a ir tenían que terminar y estaban obligados a ir las 9 noches para que esta alma que había perecido terrenalmente fuese llevada de un lugar a el paraíso. Y la Biblia no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de este juicio. Por eso es necesario que, si usted no conoce al Señor, que tome conciencia de esto y que clame al Señor, porque está establecido para los hombres que mueras una sola vez y después de este juicio. Si yo muero, yo estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de que Cristo me llevará a su presencia por medio de su sangre, porque Él lo ha prometido y Él no miente. Pero me hizo pensar en mis familiares. Tengo familia que murió sin conocer al Señor. Y me dolía mucho en el corazón saber que ellos no están en la presencia de Dios, porque jamás ellos manifestaron creer en Cristo Jesús. Ellos no clamaron y murieron en su pecado, en sus placeres. Y recordé, gracias al Señor, también no solo lo malo, sino también lo bueno, de familiares que vivieron para Cristo y que ellos clamaron al Señor y su vida dio testimonio de que fueron hijos de Dios. Y podemos pensar con seguridad también de que la sangre de Cristo es poderosa y que ellos están en el paraíso con nuestro Dios. Nos dice la palabra del Señor que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Entonces esto me hace pensar que yo en mi vida ya yo no puedo quedarme quieto. Si hay una persona que muere y que yo la conocí y tuve la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo hice, esa persona se va a perder. Y eso es terrible, porque no va a tener más posibilidades. Eso de rezarle 9 noches no es posible. De comprar una parcela no es posible. Esa persona será perdida, será muerta su vida. Ya no tendrá oportunidades, porque la oportunidad es en esta vida. La oportunidad es cuando tenemos vida y conciencia y que podemos clamar al Señor. Un muerto no puede clamar al Señor. Otra persona no puede hacer nada por una persona que ya murió. Entonces, esto es lo triste. Pero también nos hace reflexionar en que no nos podemos quedar quietos. Tenemos que predicar el Evangelio, no solo a nuestros familiares. Usted piense en aquella persona que no conoce a Cristo. Si es un familiar, si es un amigo, si es un conocido, esta persona está condenada. Juan 3:18 nos enseña que la persona que no cree en Cristo ya ha sido condenada, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esto ya es un llamado para que nosotros, como cristianos, prediquemos el Evangelio. Pero también aquellas personas que escuchan la palabra del Señor, que no endurezcan su corazón, como también nos ha enseñado este libro. Porque hoy es el día. Si vemos los acontecimientos que han pasado en Colombia, un terremoto que sí fue muy fuerte, se llevó muchas vidas. Estas personas no sabían que iban a morir ese día. Nosotros salimos acá para resguardarnos de las estructuras que pudieran caer, pero nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. En vida, si tuviéramos muchos bienes, no podemos comprar tampoco ninguna cosa. No podemos comprar una parcela en el cielo, sino que tenemos que clamar al Señor. La sangre del Señor Jesucristo, que Él derramó en la cruz con sufrimiento, Él allí cargó todos los pecados de la humanidad. ¿Y qué hay que hacer? Creer en Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es tan importante esta enseñanza, y me hacía pensar por qué el escritor le enseña y le está recalcando todas estas cosas a este pueblo judío, a este pueblo hebreo. Y nos está enseñando también, ya nos había dicho, que aquellos que se desvían y que una vez tuvieron
tan cerca el trabajo del Señor, la presencia del Señor, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande? No se puede. Y este pueblo quería volver atrás, volver al antiguo pacto. Y esto diría de ellos que nunca conocieron a Cristo. Aquella persona que estuvo delante del servicio, que conoció y manifestó que Cristo era el Salvador, su Salvador, y después vuelve a una falsa doctrina, vuelve a hacer cosas que están en desconformidad con la palabra del Señor. Esto quiere decir que esa persona no conoció a Cristo. Y dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nos anima la palabra del Señor a continuar, a ser fieles a las Escrituras, a creer en Cristo Jesús, porque Él nos salvó. Y nuestra vida debe estar entregada como sacrificio en olor grato a Él. A Él es que tenemos que mirar, a Cristo. Usted puede llegar a una iglesia y ver si está Cristo. Pero si llega a una iglesia donde no está Cristo, huya de allí, porque Cristo no está. Y si Cristo no está, no es una iglesia. La presencia del Señor está cuando se comparte su palabra con fidelidad. Damos gracias al Señor por su palabra, porque nos enseña y porque nos enseña a meditar. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Me sujeto a corrección si me equivoco en esto que voy a decir, pero lo entiendo de esta manera. Una persona cuando está viva, si conoce a Cristo, va al paraíso, inmediatamente a disfrutar del paraíso. Una persona que no conoce a Cristo va al Hades, y en el Hades ya va a tener sufrimiento. El rico quería interceder por su familia porque se dio cuenta de que era terrible. Estar en ese lugar es horrible. Solamente tenemos pocos pasajes, o si no es el único, que nos dice de lo horrible, tanto así que Él quiere que le envíen profetas y que le envíen mensajeros a su familia para que ellos se arrepientan y no vayan a ese lugar de tormento. Pero la palabra del Señor se escucha en las iglesias, se escucha en las calles, la creación misma nos habla de su gloria. Y cuando uno escucha la palabra del Señor, ya es responsable, porque sabe que si no cree en el nombre de Cristo, está condenado. Todo aquel no tiene que hacer portarse mal para ir al infierno, para ir al Hades. No, ya está condenado si no cree en Cristo. Es como una persona, recuerdo cuando mi hermana estuvo en camino a Estados Unidos, ella pasó lo que se llama la selva del Darién. Y habían senderos, muchos senderos que son naturales, pero si ella no seguía la guía, ella se iba a perder. O mejor dicho, ya estaba perdida. Si ella se quedaba ahí sin moverse, ya estaba perdida. Y si seguía por el camino, podía encontrar la salida. La persona que no conoce a Cristo ya está perdido, ya está condenado. Solamente si cree en el Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, es que puede llegar a esta salida y llegar a la salvación. Y después de esto el juicio. Entonces, si una persona va al Hades y una persona va al paraíso, y luego después viene el juicio. El juicio no es para determinar a dónde va, sino que ya hay una sentencia. El que no conoce a Cristo ya está condenado. El que cree en Cristo puede tener la vida eterna si lo reconoce genuinamente. Y esto es lo que nos quiere enseñar acá, que después de esto viene el juicio. El juicio no va a determinar por las oraciones de otras personas, por los vivos, a los muertos, que lo pueden cambiar de lugar. No, es una sentencia que ya está establecida. Después de esto, el juicio. Y sigue el versículo 28, por favor, para finalizar ya. Dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vemos acá que también nos enseña, nos está diciendo que los hombres deben morir una sola vez.
que Cristo también hizo un sacrificio una sola vez y ya no es necesario que vuelva a padecer ese sufrimiento que Él tuvo, porque su sangre ya consumó la obra, ya pagó la deuda y ya por medio de su sangre somos aceptos delante del Señor. Pero Él vendrá otra vez. Ahí, cuando una persona muere, ya dijimos que no resucita, no reencarna, sino que ya tuvo su oportunidad, tendrá juicio. Pero también nos dice aquí que el Señor vendrá por segunda vez, ya no como vino en la antigüedad, que Él vino, se humilló, se hizo menor que los ángeles, se hizo en forma de siervo, como nosotros, como hombres. Y en forma de hombre se humilló más, es decir, que hasta lo más profundo se humilló nuestro Señor. Se hizo obediente hasta la cruz, que es la peor muerte que existía, porque era una muerte que la palabra del Señor nos dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es una muerte de sufrimiento. Y ya Él no va a venir así. Cuando Él murió, resucitó, Él fue exaltado hasta lo sumo. Y ya no va a venir con esa humillación, sino que vendrá con voz de mando. Y Él vendrá a buscar a los que estén vivos, pero que creyeron en Cristo. No es para salvar ya a otra persona, es decir, con su muerte, no, sino que ya viene a buscar a los que creímos en Él. La palabra del Señor también nos enseña que los que murieron en Cristo serán resucitados y se irán también con el Señor. Y si nosotros estamos vivos, también nos iremos con el Señor, si hemos creído en nuestro Dios, en nuestro Señor, y si hemos pedido perdón por nuestros pecados. No hay un autobús donde yo pueda comprar un pasaje, no hay un metro, no hay un elevador, un ascensor, no, es Cristo Jesús mientras estemos vivos, que podemos clamar y podamos decir: Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón. La verdad, si lo vemos de forma teórica, es fácil, pero tiene que ser genuinamente. Le invitamos y tenga por seguro de que esta iglesia ora por los que han escuchado la palabra del Señor, pero que aún no son salvos. Oramos por ustedes también para que crean en Cristo Jesús. Oramos por aquellos que comparten la palabra del Señor, porque es lo que nosotros podemos hacer. Oramos, pero mientras están vivos pueden tomar decisión. Cuando mueran, ya no hay nada que hacer. El escritor de los Hebreos nos enseña entonces que es muy importante creer en Cristo Jesús. Es necesario confiar en ese mejor sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya los sacrificios antiguos ya no valen para nada. Eran temporales y el Señor dijo en la cruz: consumado es, y con esto ya hizo la obra. Ahora nosotros únicamente tenemos que confiar en Él y que Él está a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros, donde Él es abogado para con el Padre si nosotros fallamos. Y Él es fiel y justo. Él es el que hace un justo juicio. Y por su gracia es que tenemos perdón de los pecados. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por la sangre de Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. Vamos a orar. Oh Dios maravilloso, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este llamado que nos das a compartir también el Evangelio, a hablar de las buenas nuevas de salvación a aquellos que no te conocen. Señor, que esto sea nuestra bandera, que sea lo principal para los que ya te conocemos, Señor. Que eso que nosotros obtuvimos, que, Señor, no perdamos el tiempo. Cuántas almas se pierden cada momento, cada minuto, y que no están preparados para irse contigo, Dios. Queremos pedirte, Señor, por aquellos que sí escuchan el Evangelio, para que no endurezcan su corazón y puedan llegar a ser hijos tuyos, Señor. Que le podamos decir confiadamente que somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Somos lavados, Señor, con tu sangre. Ayúdanos a continuar, Señor, a no desfallecer, pero también, Señor, a recordar eso que tú nos mandaste, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Señor. Gracias te damos
Y queremos pedirte, Señor, que sigas teniendo misericordia, Señor. Este mundo te necesita y sabemos, Señor, que tú eres el único que puede salvar. Dejamos, Señor, esta noche nuestras vidas también en tus manos y lo que queda de esta reunión. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.